Hola, muchas gracias por poder acceder a participar de esta entrevista. Para empezar, ¿podrías decirme por favor su nombre completo y edad? Mm. Mi nombre es María del Pilar Valdera Vances, tengo 37 años y soy del sexo femenino. Tengo mis estudios secundarios completos. Soy de Lambayeque. Bien, bien, Pilar, vamos a hablar un poco del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Recuerdas cuántos años tenías durante este periodo? Bueno, yo más o menos tenía algo de, sea, 5 años más o menos a todo esto, pero la información que tengo yo, esto es de mis padres, ¿no? Porque ellos vivieron mayormente lo que es todo esto, esta política el gobierno de Fujimori. Y ya bueno, Bien, y más adelante ya también lo que yo sé de lo que he vivido, ¿no? claro. Bien, Pilar, vamos a empezar entonces. La primera pregunta que quisiera realizarte es, ¿cuál consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Los problemas políticos, esto mayormente fueron la corrupción que hubo en el gobierno de Fujimori, ¿no? Que también él también hizo cosas buenas, pero por el mal, ¿cómo se llama? Su mala asesoría que tuvo, también como que se fue a la corrupción, ¿no? Pero en el año de él también tuvimos buena ayuda en su gobierno de Alberto Fujimori. Claro, en el gobierno Porque de Alberto... Ujú. porque él también, o sea, hizo muchas buenas ayudas en lo que fue enfrentar el terrorismo, ¿cómo se llama? En dar bastante ayuda, ¿no? Al Perú, a los pobladores, más que todo a la población más, más humilde, ¿no? A ellos Claro, sí, mayormente les dio más ayuda. en el gobierno de Alberto Fujimori vivimos varias etapas, ¿no? Por ejemplo, se vivió también cierta etapa de inflación durante este gobierno. ¿Consideras que las medidas que se usaron para poder combatir la inflación efectivas? Sí, para mí sí fueron efectivas porque en ese momento él aumentó el sueldo que era mínimo, ¿no? Para poder combatir lo que era la inflación en lo económico y así poder controlarlo y reducir la pobreza en la población. Claro. Y referente a las políticas sociales para las sociedades, las comunidades que se implementó en su momento para poder minimizar la pobreza. ¿Recuerdas algunas que se haya implementado por su localidad? Bueno, acá los que hizo fueron los programas sociales, ¿no? Como los comedores ¿Recuerdas? populares, que mayormente eran el PONA. Sí, sí me acuerdo yo en esos años que él hizo bastante ayuda a los más necesitados. Y con esos comedores populares, vaso de leche, nos dio bastante ayuda. Bajó, como dice, la desnutrición, porque bastante había la desnutrición en ese tiempo, ¿no? Porque no alcanzaba económicamente y con esa ayuda de él, ya también la sociedad se pudo levantar un poco a lo económico, a lo bajo que estaba. Claro. Una de las etapas que también se vivió durante el gobierno de Alberto Fujimori fue el terrorismo. Bueno, entiendo que has escuchado historias, te han contado tus papás sobre esta época, cómo se vivió el terrorismo en su momento. ¿Consideras que las medidas que se tomaron para poder combatir, por ejemplo, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, Sendero Luminoso, fueron efectivas? ¿Consideras que estas medidas eh, estuvieron correctas para poder reducir, o bueno, reducir lo que se vivió en su momento? Bueno, tiene sus contras y o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algo efectivo que se hizo y algo en contra, ¿no? Porque ventajas y desventajas, podría decirle, ¿no?
porque pudo lograr esto en ese tiempo él combatir un poco a los grupos terroristas, ¿no? Que habían, porque la gente, la verdad, no podía ni salir de sus casas. Tenían miedo salir porque, imagínate, te veían en la calle y ya hasta te podían llevar, ¿no? Porque no podías, prácticamente la gente estaba con miedo porque te podían matar porque no te podía, la policía te podía pensar que tú o confundir que tú eras uno de ellos también. La gente en ese tiempo estaba prácticamente guardada. Y claro, el gobierno hizo ¿cómo se llama? Quiso combatirlo, pues llevando a los militares, ¿no? A los pueblos para que los puedan cuidar, ¿no? De los terroristas, ¿no? Pero también sus contras que también ya ellos abusaron mucho, ¿no? Porque hubo violencia de los derechos humanos, ¿no? De la población. Ellos también se aprovechaban y eso como que también murieron gentes inocentes ahí. Y por eso es que también ahora a él se le acusa, pues, ¿no? De todo esto también. Pero él quiso combatirlo, pero a veces, no se puede controlar todo, pues, ¿no? Por más que uno quiera también. Claro, también recuerdo sobre una campaña de control bueno, demográfico, donde realizaron la esterilización a miles de mujeres, sobre todo a campesinas e indígenas. ¿Qué opinas respecto a esta medida? Bueno, en esa medida, o sea, también tiene sus ventajas y sus desventajas porque, o sea, la ventaja que era que él quería era que la población no aumentara a la economía en la que estábamos en ese tiempo y la gente tenía hijos más que todos los campesinos, los indígenas. Por eso él hizo esa campaña, ¿no? Para esterilizar a las madres, porque ellos tenían hijos por tener y como no se controlaban también, o sea, no tenían pues sí, un control, ¿cómo se llama? Algo con que cuidarse y no tener Ignoraban muchos el hijos. tema, ¿no? Ujú, Ajá, ignoraban el ignoraban tema. básicamente, sí. Y entonces él lo único que dijo, voy a hacer este programa, ¿no? Pues para poder detener un poco la población, porque iban a aumento. La gente tenía hijos o sea, ni bien ya, o sea, tenía un hijo, ya ni un año, ahí nomás iban teniendo hasta 12 hijos, o sea, como que era que mucho, Ujú, ¿no? Y la pobreza era demasiado, pero tantos hijos, a lo económico que tenía, pues no alcanzaba, pues, ¿no? Por eso es claro. que en ese tiempo también no se podían ni tener buena educación, ni buena alimentación. Y ya, pues, y Entiendo. entonces claro, pero aunque eso fue criticado, pues, ¿no? Pero, y la otra que también, o sea, él lo hizo por ese lado, él pensó en la población, ¿no? Pero por otro también como que violaron, como dices, él lo critican por violar los derechos humanos, ¿no? Porque ese es como un derecho a la autonomía de uno mismo, de reproducción que toda mujer tiene, ¿no? Y era como, ellas habían quedado como traumadas porque, o sea, a ti no te decían, o sea, no te daban la opción de tú decidir, no, ellos lo hacían nomás. Ellos decidían por nosotros. ¿Me entiendes? Ese Claro. era como que la gente ya se quedaba como un poco, o sea, traumada todo ese tema. Sí, en Bien, esa parte. bien. Pilar, mm, la sexta pregunta. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Mira, para ellos lo que hicieron para poder controlar la prensa fue comprar los medios de comunicación. ¿Para qué? Para poder censurar todos los contenidos que eran a la crítica del gobierno, ¿no? Por su gobierno a los reporteros los amenazaban, los intimidaban, y ellos lo limitaban a que ellos informen a lo que, o sea, que den sus opiniones, ¿no? A los temas que estaban, ¿no? Para sus críticas y a lo del gobierno, y eso era lo que ellos hacían, pues compraron las prensas para que no los puedan criticar, no pueden salir, como dice, a hablar sobre su corrupción, lo que estaba pasando. Eso es lo que hacían ellos.
en su gobierno de Fujimori. Eso fue lo que hicieron ellos. Bien, Pilar, para poder terminar ya con esta entrevista, ¿cuáles, cuáles fueron los eventos que llevaron, cuáles consideras que fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori durante el periodo, ¿no? Del año 2000? ¿Y qué, bueno, Bueno, qué consecuencias consideras que a tuvo para lo, el país? a lo que yo vi, pues no, en las noticias que sacaron, bueno, los escándalos que más hicieron fue de la corrupción, ¿no? Sacaron unos videos que implicaban a altos funcionarios del gobierno en sus actos de sobornos, ¿no? Y también otro fue la irregularidad electoral, porque él se estaba reeligiendo y hicieron muchas irregularidades en poder él seguir gobernando. Ya. Y él también, como todas las críticas que había, se iba desgastando su gobierno de ellos. ¿Por qué? Porque había hecho mucha violación a los derechos humanos el gobierno, ¿no? Por querer cambiar al Perú, o sea, ya la constitución política la cambió mucho y todo eso, todo el escándalo a eso, ya, bueno. Ya. Por eso fue que él también, ¿no? Lo criticaron bastante. Bien, bien, Pilar, agradezco bastante el tiempo que te has tomado para poder ayudarnos con esta entrevista. Eso sería todo y bueno, muchas gracias. Ya, gracias a ti. Ya, ya. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría indicar, por favor, su nombre completo? Amalia Retamoso Saavedra, Edad y sexo. femenina, edad es 48, Y nivel educativo. primaria. Gracias, señora María. Empecemos con las preguntas. Para comenzar, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos o políticos o sociales que se vivieron en los años 90, en los años 2000, donde se desarrolló el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Había terroristas, corrupciones. ¿Usted, cómo vivió más o menos esa época? ¿Y se encontraba en Lima ya o era de provincia? Yo me encontraba en provincia y en ese tiempo daba miedo porque a la vez cachacos que mandaba el Estado y a la vez que había mucho terrorismo y personalmente casi me lleva, ¿no? ¿Usted de qué provincia es? De provincia de Aymaráis. Muchas gracias. Y respecto justamente sobre esos temas, también existía un problema de inflación en esos años, como usted debe conocer. ¿Qué medidas usted más o menos se acuerda que se implementaron para combatir este tema que es la inflación durante el gobierno de Fujimori? Que me acuerdo que Más o menos el tema de los precios. el precio las cosas eran tan barato y sueldo también era tan bajo y por lo menos el papa le costaba 30 céntimos kilo y arroz también 50 céntimos, azúcar 60 céntimos. Entonces, para usted, desde su perspectiva, en ese gobierno de Fujimori, esas medidas que implementaron, sí afectaron, o sea, sí tuvo un impacto positivo, ¿correcto? Sí había. Proseguimos con la tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para combatir la pobreza? No sé, tal vez algunos programas que él haya creado. Ha criado vaso de leche, el comedor y también muchos trabajos, ¿no? Y hablando, por ejemplo, del vaso de leche, ¿este tenía un costo? No, el vaso de leche era gratuito
y el comedor, sopa y segundo y su refresco era un sol, que me acuerdo. Pasando a la pregunta número 4, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? A lo mejor eso ha hecho en cada pueblo le tenían un grupo de policías o el cachacos, y a la vez que nos cuidaba él, y a la vez que nos hacía daño también el terrorismo, y a la vez que el cachacos nos hacía mucho daño y había violación, niñas, jóvenes, mujeres, era tan doloroso, ¿no? Claro, entonces tal vez la medida que tomó Fujimori fue enviar cachacos, ¿no?, a los pueblos, pero no es tan teórico como se pinta, ¿no? Ya que si por un lado el terrorismo hacía daño, los cachacos no estaban exentos. También ellos también eran los que se aprovechaban de la situación. Sí, ambos, ¿no? Y el cachacos también se aprovechaba así y se violaban cualquier edad. Y también el terrorismo también nos llevaba también los jóvenes, ¿no? Ambos tenían sus deficiencias o sus actos que no eran tan correctos. Pasando a la pregunta número 5, usted bien debe saber que durante el gobierno de Fujimori, especialmente en provincia, se realizó una campaña de control demográfico que se trataba de esterilizar a miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas, ¿no? ¿Usted más o menos qué opina de esta política? ¿Le parece correcto, incorrecto? Y a lo mejor hay cosas no buenas y hay cosas malas, porque las mujeres de provincia le tenían 12 hijos, 15 hijos, y no tenía posibilidad de darlo como debe ser. Y entonces él ha hecho eso y estaba bien. No, ya que la realidad peruana, como usted me comenta, tener 15 hijos, 10 hijos, tal vez ellos no podían darle la calidad de vida correcta, ¿no? Entonces tal vez por un lado, tal vez Fujimori no de una manera correcta, ¿no? Pero la idea era tipo controlar este tipo de situación. Sí. Ya estamos terminando, como la pregunta 6, la penúltima. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Yo sé que se compraba, ¿no?, en la prensa, y lo que convenía a él nada más le sacaba, y lo que no le convenía no le permitía. Claro, en esa época ellos solo sacaban, ¿cómo decir, no? Solo el lado bonito del presidente en la tele. Hola, muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. ¿Me podría decir, por favor, su nombre, edad, nivel educativo y sexo? Sexo. Ya. Ya, mi nombre es Olinda Anselma Rey Soto. Tengo 64 años. Estudio de secundaria. Bien, empecemos con la pregunta de la entrevista. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que hubieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, en el gobierno de Fujimori ha habido crisis económicos, ha habido terrorismo, ha habido mucha corrupción con el gobierno y políticos. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno,
En en el tiempo de Fujimori fue que subieron los sueldos, bajaron los precios de los productos, privatizaron las empresas estatales y ha habido convenio con todos los países para que así haya trabajos. Bueno, continuamos. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, ha habido vaso de leche en los asentamientos humanos, ha habido comedores populares para la gente pobre y ha habido ayuda, pues digamos, ¿no? Del gobierno de Fujimori. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, ha habido bastante control, comenzó a sacar a los militares, los policías, para poder combatir los terroristas. Más que todo, como dice, controlar, investigar. Ha habido bastante interrogación a todos más que todo por los terroristas. Bueno, seguimos con la pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, sí hubo esterilización probablemente en las provincias. No hubo habitaciones porque la gente de campesinas a veces no tienen estudio. Bueno, seguimos la siguiente pregunta. ¿Conoces la medida que se tomaba durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, ha habido muchas amenazas, han cerrado las prensas, ha habido, este, o sea, la prensa han cerrado de comunicación, ha habido muchas amenazas, pues, por ese motivo han cerrado las prensas. Bueno, al finalizar, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencia tuvo para el país? Bueno, la caída de Fujimori ha sido que ha habido muertes en la Universidad de Cantuta, ha habido violaciones de derechos humanos, ha habido también la de videos, también ha habido lavado de dinero, ha habido mucha corrupción. Esa ha sido la caída. Gracias por su entrevista. Ha sido todo con las preguntas. Hola, mi nombre es Janet Ramón Robles. Agradecerte por participar en esta entrevista. Para empezar, me brinda su nombre completo, la edad, sexo y nivel educativo. Mi nombre es Félix Sobles Ramos, tengo 50 años, de sexo masculino y secundaria completa. Bien, empecemos con las preguntas. 1. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, en lo político, podría mencionar el conflicto de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y el judicial. ¿Por qué digo el político lo más grave? Porque los proyectos del ejecutivo siempre eran rechazados por el Congreso y Senado, que ese tiempo era bicameral. En el económico, podemos mencionar la hiperinflación y el aislamiento financiero internacional. Así que, no sé qué se quiere decir, que internacional quiere decir que no estamos sujetos a crédito del país. Nadie nos quería dar crédito, ¿no? Y en lo social, el ataque de huestes terroristas que ya habían abarcado toda nuestra sierra, parte de la selva, y ya estaban ya adentrando acá a la costa, de la capital, pues, ¿no? Tal es así que podemos mencionar un episodio, por ejemplo, el atentado en Tarata.
Excelente. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? Bueno, la medida más principal que podemos mencionar ahí es el shock, que dio un vuelco a la política económica, ¿no? Que ya cambiamos de la política de control de precios a una política de liberación de economía, sé que la oferta y la demanda. Y se abrió también las fronteras para importar los productos que necesitaba el país. Es, en el proyecto, y fue bastante beneficioso. Dicho esto, también pasamos también al otro lado de la política también, que es bastante importante, que el ingeniero Fujimori cerró el Congreso y convocó a un Congreso Constituyente Democrático, que en esa constitución se plasmó el dicho modelo económico que hasta ahora nos rige y creo que nos va bien con eso. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Podría mencionar varios, pero te voy a mencionar algunos que recuerdo. Empecé, por ejemplo, un PRONA, que es una sigla, ¿no? Que significa Programa Nacional de Ayuda Alimentaria. Y ese está enfocado a potenciar a las ollas comunes, los comedores populares en distintas partes de nuestro país. El otro podría mencionar, por ejemplo, en infraestructura de educación. Daban así en colegios, en distintas partes del país también, centros médicos, esas cosas, ¿no? Y el otro podría ser PRONA, que también implementado, funcionó muy bien, daban a las pequeñas empresas para que produzcan, por ejemplo, zapatos, uniformes escolares, todas esas cosas. Y se llevaban también a los pueblos, a los colegios a repartir a los niños, ¿no? Y eso es otro. Y otro, diríamos, también sobre las carreteras y trabajo temporal, como carreteras, escuelas, esas cosas. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ahí diría que fue una medida, excelentes medidas, porque en muy poco tiempo dio fruto. Como por ejemplo, en el aspecto judicial, eran los jueces sin rostro, ¿no? ¿Por qué se creó eso? Porque anteriormente capturábamos a esos terroristas y como los jueces juzgaban así abierto, ¿no? Sin tapar la cara y los familiares o los seguidores de dicho elemento terrorista atentaban contra sus familiares. Después, por eso implementó jueces sin rostro. Y el otro, la ley de arrepentimiento. Y esa era también su finalidad para atraer a nuestros compatriotas que de alguna manera, quizás por influenciados, así, estábamos al bando o al mando de los terroristas. Se arrepintieron y se le perdonaban las penas a cambio de información y dejar de seguir. Bueno. Otro, diríamos, fue la potenciación del Servicio de Inteligencia Nacional. Fue un cambio brusco de política porque el anterior gobierno, su política era represión. Y tan es así que tenemos muchísimos muertos por zona sur de nuestro país, por ejemplo, Ayacucho, por esa zona más que todo. Y ese se dio cambio, acercando a nuestro ejército a la población, llevando ayudas sociales, como por ejemplo cortes de cabellos, llevaban también ayuda en el aspecto médico, el chequeo de médicos, pero a nuestros compatriotas, y así se ganó la confianza del pueblo y el pueblo trabajaba junto a nuestra Fuerza Armada. Y también potenciamos también la capacidad de nuestras rondas campesinas. Y ese todo, creo que vencimos el terrorismo y de esa manera gozamos la pacificación que vivimos actualmente. Genial. Pasamos a la pregunta número 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política?
Bueno, esa pregunta yo le diría que es un poco tendenciosa, porque yo creo que están sacando de los últimos problemas que acusaron a exministros, como por ejemplo a señor Aguinaga, creo, ¿no? De ese lado, pero a mí me parece que no fue así. Tan es así que ese programa fue auspiciado por la OMS y no solo era ese programa, era un conjunto de programas de anticoncepción. No era exactamente para el control demográfico, ¿no? Era para aquellas personas que ya tenían 3, 4 hijos, ¿no? Y que no podían mantener, estaban en extrema pobreza. Y a esa persona se le explicaba si querían someterse o no. Y creo que sí, funcionó muy bien. Y tal vez así, conozco varias personas que se sometieron a eso y están agradecidas de ese gobierno, ¿no? Así es que me parece que fue muy bien y muy bien pensado. Ujú. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Ahí desconozco, ¿no? Porque yo creo que ningún gobierno puede tomar medidas así por así para controlar la prensa, así, porque así abiertamente yo no vi ninguna medida. Tan es así que veo los mismos periodistas vi desde ese tiempo, ¿no? Hasta la actualidad. Siempre han estado en los programas televisivos, radiales, todo. Y la libertad de expresión ha ido de menos a más desde ese tiempo, ¿no? Y hasta ahora no vemos menos información, muchas calumnias, ¿sí? Tan es así que es así, ¿no? Y bien desde ese tiempo, ¿no? No vi ningún tipo de coacción o una medida que para frenar la libertad de expresión. Todo el mundo se expresaba normal. Por lo tanto, yo desconozco cualquier medida que haya habido en contra de la prensa, no recuerdo. Ok, pasamos a la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, la principal causa de su caída es el factor del video del cine, Curi Montesinos, donde aprecia uno un fajo de dinero y con ese dinero que compraba conciencia o compraba su cargo de congresista para que se pase de bando, pues. Y eso es lo que ocurrió. Y es la principal caída y la consecuencia es que el ingeniero Fujimori renunció y se fue para Japón. Dicho esto, creo que fue nefasto porque a partir de ahí creo que hemos caído al fondo del pozo en aspecto de corrupción. Vemos a todos nuestros presidentes a partir de ahí, ministros, presidentes, acusados de corrupción. Y a pesar que, y añadiendo, diría también que, y a pesar que tener un gran bonanza económica, no vemos ni obras, nada, lo que vemos es más corrupción. Y me parece que en vez de mejorar, empeoramos. Y esperemos mejorar. Hola, muchas gracias por acceder a la entrevista. Para comenzar, ¿me puede decir, por favor, su nombre completo, edad y nivel educativo? Buenas noches, mi nombre es Rosas Quispe Valles, tengo 65 años y mi estudio secundario completo. Ok, bien. Comencemos con las preguntas. Bien, La número 1 es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? en el gobierno de Alberto Fujimori, bueno, hubo unas crisis financieras y también corrupción, violación de derechos humanos y y también era un hombre autoritario, sociales como discriminación y muchas violencias por los grupos terroristas como MRTA, Sendero Luminoso. Ok, ok, continuando. ¿Qué medidas se implementaron
para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué cree usted si fueron o no efectivas? Bueno, que me recuerde, se implementaron privatizaciones de empresas estatales, control de emisión de dinero, fueron efectivas para una parte del país y porque se logró controlar la inflación, pero no fueron buenas para los sectores más pobres del país. Ok, a ver, en tercer lugar, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para poder abordar la pobreza y la desigualdad en el país? A ver, que me recuerde, en general hubo varios programas, como programa Juntos Nacional de Vivienda y PRONA, entre otros, que de una u otra manera fueron buenas. Para los sectores pobres, pero igual se cuestionaba el tema de corrupción. Ok, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, opino que en su gobierno ha sido perfecta para mí, eh, para combatir a los terroristas que eran demasiado. Entonces, el gobierno con las Fuerzas Armadas y su servicio de inteligencia, de esa manera combatió el Sendero Luminoso, pero que para el país ha sido muy bueno. El gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? A ver, que yo me acuerde, yo opinaría que el gobierno con su política se equivocó en campaña de estilización de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. Diré que yo no estoy de acuerdo porque fue una violación de los derechos humanos de las mujeres. Esto fue un acto racista, ¿no? Y discriminatorio, al ser sin consentimiento y forzado. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Que yo me acuerdo, el gobierno prohibió la libertad de expresión a la prensa nacional y canal de televisión. Para esto no se publicaba su trabajo y hacía su antojo. Para esto fueron pagados, hubo hostigamiento, considero que hubo represiones en la democracia. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Son varias. Una de ellas es corrupción, tráfico ilícito de armas y soborno a los miembros del Congreso para que siga ganando sus elecciones. Y de esa forma entraba el tercer gobierno. Pero el pueblo no estaba de acuerdo y hubo protesta nacional pidiendo su vacancia. Y luego fue su fin. Con la salida de Fujimori regresa a la democracia. Muchas gracias por su colaboración.